Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. El día de hoy entonces vamos a ver el capítulo 9 y parte del capítulo 10 del primer libro de Samuel, después de que el pueblo de Israel ha pedido un rey y de que Samuel advierte al pueblo sobre todas las situaciones que van a vivir como consecuencia por querer ser como los demás. El pueblo de Israel dice, sí, nosotros queremos ser así y queremos un rey sobre nosotros. Entonces Dios le dice a Samuel, pon un rey sobre ellos. Y en el capítulo 9, versículo 1, comienza la escritura diciendo esto. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Y vamos a detenernos en estos primeros 5 versículos. Lo primero que podemos encontrarnos en esta descripción de 1 Samuel capítulo 9 es cómo se describe al padre de Saúl, en este caso Cis, que se describe como un hombre valeroso, ¿no? Un hombre valiente, un hombre de trabajo, vamos a decirlo así. Y después viene la descripción de Saúl. Y la descripción de Saúl es bien interesante porque es joven y es hermoso. Entonces, la descripción de Saúl es una descripción totalmente física, ¿no? Tanto así que dice que en Israel no había otro más hermoso que él y que era bastante alto, sobrepasaba a cualquiera desde los hombros hacia arriba, a cualquiera del pueblo. Y es bien interesante porque cuando nosotros leemos las descripciones de ética nicomaquea de Platón, eh, nosotros podemos encontrar que una de las cosas que se pide o que se ven son las cosas externas, no es el físico, es la presencia, vamos a llamarlo así, de la persona que está en el lugar de poder. Debe de ser una persona con una muy buena presentación. Y eso desde el punto de vista filosófico griego, ¿no? Y muchas veces nosotros mantenemos estos puntos de vista. Entonces el pueblo de Israel probablemente estaba viendo que los reyes de otros pueblos eran reyes de presencia grande, de gran físico, y ellos pensaban también que necesitaban un rey con este tipo de características. Y entonces Dios permite que ellos tengan un rey como lo que ellos querían. Y de hecho, aquí todavía no lo vemos, pero Dios estaba preparando a Saúl. Y es bien interesante que su descripción es meramente física, ¿no? Tiene grandes virtudes físicas, pero hay algo que le falta a este hombre. Y este es un punto que nosotros debemos de pensar cuando queremos relacionarnos con la gente, porque hay veces que la gente puede deslumbrarnos con ciertas virtudes externas y que nosotros podemos decir, ah, mira, es un muy buen hombre de negocios, sí, yo debería de asociarme con él, o ah, mira, es una persona bastante bien parecida, sí, debería yo de ser su pareja, ¿no? Es una mujer muy bien parecida, un hombre muy bien parecido,
Pero el punto aquí es que está la descripción externa, pero le faltan las virtudes espirituales. Saúl es un hombre que ha sido educado para la vida y lo vemos, ¿no? Se pierden las burras o las asnas de su padre y su padre le envía y tiene una gran virtud, es bastante obediente Saúl, toma a su siervo y se lanza, pero vemos también que él no ha sido educado espiritualmente y lo vamos a ir viendo un poco más a profundidad. Entonces, tú y yo necesitamos pensar en eso cuando tratamos con la gente y no deslumbrarnos con el exterior o con las cosas que de repente se pueden llegar a ver de una manera más sencilla que las internas, ¿no? Y una cosa aquí también que se puede acotar para cualquiera es, si tú eres papá, si tú eres mamá, si tú tienes a tu cargo a gente que puedas enseñarle, probablemente vas a tener que enseñar muchas cosas para la vida, ¿no? Los judíos enseñaban el oficio de familia a sus hijos, pero también le enseñaban la ley. Y esta parte es bien importante porque tú y yo necesitamos guiar a otros con los que nos relacionemos. Probablemente hasta vas a aprender de ellos muchas cosas, pero tú necesitas guiarles a conocer al Señor. Y en especial si son tus hijos, ¿no? Si tú eres papá, debes de guiar a tus hijos al Señor en medio de todas las cosas, sin importar la edad. ¿No? Entonces, sin importar la edad, encamina a tus hijos a buscar a Dios. Fíjate lo que ha pasado con Cis, el papá de Saúl. Cis encamina a su hijo a buscar a sus asnas, ¿no? A buscar cosas físicas que son necesarias, probablemente servían para el trabajo pesado de la casa, de la vida, pero realmente vamos a ver que Cis nunca educó espiritualmente a su hijo. Y eso va a traer consecuencias para Cis, para Saúl y para el pueblo de Israel. Ahora, probablemente tú has educado a tus hijos en lo físico para trabajar, para pelear, pero necesitas también guiarlos en lo espiritual, ¿no? Para que puedan dar un fruto eterno. Y entonces, bueno, regresando al primer libro de Samuel, capítulo 9, vemos a Cis enviando a Saúl junto con su criado a buscar a las asnas. Entonces Saúl va en esta búsqueda y me encanta ver esto en el versículo 3 porque dice, se habían perdido las asnas. Y sabes, muchas veces tú y yo estamos en ese tipo de búsquedas, ¿no? Nuestros padres, como sí se encaminó a Saúl, nos encaminaron a buscar las cosas y las bendiciones físicas, materiales, y ahí estamos buscando el bien, ¿no? Buscando el bienestar, buscando la salud, buscando la plenitud a nuestra forma, pero cuando estamos en esa búsqueda y no la encontramos y ya tardamos tiempo, de repente Dios ha puesto esa búsqueda en nosotros, esa búsqueda de las cosas que nos faltaban, o Dios utiliza esas cosas que tú y yo estábamos buscando para que nos encontremos con Él. Y es que en realidad aquí dice que las asnas estaban perdidas, pero Dios estaba orquestando todo por encima de todas las situaciones humanas. Dios sigue actuando. Y tú debes de acordarte, probablemente así te pasó tu encuentro con Dios. Tú estabas ensimismado, metido en ti mismo, buscando tu plenitud, buscando las cosas que te llenaran y de repente Dios llega y te habla, ¿no? Y te da algo muy distinto a lo que tú estabas buscando, pero entre lo que te da lo que buscabas y aún más. Y lo vamos a ir viendo. Entonces, no encuentran las asnas, Saúl se desespera y dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a regresar. Mi papá va a estar preocupado ya más por nosotros que por las asnas. Y entonces, en el versículo 6, le respondió el criado, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá.
Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora. ¿Pero qué le llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente, en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, vengan, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Y vamos a detenernos ahí. Entonces, el criado escucha lo que Saúl tiene intención de regresar y le dice, oye, aquí en esta ciudad, hoy hay un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Y ahí vemos el desconocimiento de Saúl, porque de este varón de Dios del que se está hablando es de Samuel, que tú y yo vimos que él en el capítulo 7 vimos que hacía un recorrido todos los años por las ciudades de Israel para juzgar, para ofrecer sacrificios. Entonces, todo aquel que iba a hacer un sacrificio anual al Señor, tenía que conocer a Samuel. Pero en este caso vemos que las costumbres rituales del pueblo de Israel, Saúl no las conoce, no tiene una relación con Dios, no tiene una vida espiritual. Y ahora vamos a ver la descripción bíblica de Samuel. Y a mí me encanta porque el criado le habla a su dueño o a su jefe y le va a decir, aquí hay un varón de Dios, ¿no? Y este varón de Dios es un hombre insigne, o sea, es un hombre sin mancha, es un hombre que es digno, ¿no? Del nombre que se le está dando y todo lo que él dice acontece sin falta. Y esa era la promesa de parte de Dios hacia Samuel, ¿no? Entonces, vemos esta parte, cómo es que se describe Saúl y cómo se describe Samuel. Y hay una gran diferencia, porque Saúl es descrito con cosas perecederas, con cosas que se van a acabar. Su juventud, su belleza, su fuerza se van a acabar. Pero Samuel se describe como un hombre de Dios. Y viene una buena pregunta para nosotros. ¿Cómo te describirían a ti? ¿Cómo te describirían? ¿Te describirían como una persona que se ve bien, una persona que habla bien, una persona que viste bien, una persona que come bien, o como una persona que ama a Dios? Y no solamente ama a Dios, sino que es insigne. O sea, es de esas cosas que Dios pone al frente y que puede presumir, ¿no? Es como la insignia de un carro al frente, así de, ah, mira, ahí trae la marca de Dios en su vida. Y es que tú y yo somos llamados a ser así y no puedes hacerlo solo. Dios te ha hablado, te ha llamado por tu nombre como llamó a Samuel por su nombre y Dios está con nosotros como estaba con Samuel. Y entonces eh, Saúl y su criado deciden ir, ¿no? Pero al decidir ir a ver a Samuel, Saúl tiene una pregunta. ¿Qué le llevaremos al varón? ¿Qué tenemos que ofrecer? ¿No? Y muchas veces tú y yo pensamos esto. Si tú no conoces a Dios o si tú apenas te vas acercando a Dios, de repente tú piensas, pero ¿yo qué le puedo ofrecer a Dios? ¿Yo qué puedo ofrecer? Bueno, eh, una de las cosas que debemos de tener bien en claro es que no hay nada que nosotros podamos ofrecerle que sea realmente digno de Él. Pero Dios ha preparado el tiempo en el que nos encontremos con Él. Y por eso en el verso 8 el criado le responde, y a mí me encanta, el criado ama a Saúl, porque si no, no hubiera soltado el dinero, ¿no? Dice, aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata, o sea, no es ni un ciclo, es una cuarta parte, pero esto le daré, y era lo que tenía, ¿no? Entonces, este hombre ama a Saúl
pero vamos a ver que más adelante nunca se habla de este cuarto de ciclo de plata. O sea, a Dios no le interesaba esto, sino Dios tenía planeado este encuentro con Saúl y de una forma sorprendente. Entonces, en el verso 10 dice que dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, las cuales le dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron, sí, ahí está delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entren en la ciudad, le encontrarán luego, antes de que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Suban pues ahora, porque ahora le hallarán. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes de que y un día antes de que Saúl viniese, el Señor había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Esta parte es muy larga, pero nos habla muchas cosas que son importantes. Primera, Saúl llega al pueblo y toda la gente sabe quién es el hombre de Dios, ¿no? Y en dónde lo van a encontrar. Pero en el verso 16 vemos, 15 y 16, en estos versos, vemos que Dios ya había preparado todo para este encuentro. Dios entonces nos enseña que no hay cosa que salga de su poder, ¿no? Las burras no se perdieron por arte de magia. Dios había preparado todo para que Saúl subiera a esta ciudad tan lejos de la suya y tuviera un encuentro con Samuel. Y entonces Dios también le habla a Samuel y le dice, mira, voy a enviarte a ti un hombre de Benjamín, el cual tú vas a ungir por príncipe. Y entonces Samuel lo ve y escucha a Dios que le dice, este es el hombre del cual te hablé, él gobernará el pueblo, pero Saúl ni enterado, ¿no? Y sabes, esa es la parte hermosa de este tiempo, porque cuando tú y yo fuimos escogidos por Dios, ni enterados estábamos de que Dios nos había escogido, ¿no? Y de que Dios quería hacer algo en nuestras vidas y con nuestras vidas para los suyos que habitan en tu casa, para los suyos que habitan en la congregación, para los suyos que están en nuestro trabajo. Y vamos a ver, el pueblo pidió algo con ciertas características, Dios se lo está dando, pero Dios quiere obrar en la vida de Saúl. No lo quiere dejar solo con las características físicas, sino le quiere dar algo más. Y entonces Dios guía a Samuel, y Samuel, cuando le pregunta a Saúl, ¿dónde está el vidente? Le dice, yo soy. Ahora, Samuel va a empezar a compartirle lo que Dios le ha dado. Y esta parte, si tú ya eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, una persona espiritual, debes de buscar guiar a otros a lo mismo. Y de tal forma que en el verso 19, Samuel le dice, sube delante de mí al lugar alto. En el lugar alto se iba a ofrecer a Dios. Entonces le está diciendo, sube conmigo, vamos a adorar a Dios, vamos a ofrecerle a Dios. Y después dice, come conmigo. Y esa comida era la comida de la mesa del Señor, de los sacrificios de paz para con Dios, ¿no? Entonces le está diciendo, ten una relación con Dios, ven, te guío y ya mañana te regreso.
Pero no solamente eso le dice en el verso 19, sino también le dice algo que a mí me daría terror. Y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Híjole, esa parte es bien importante porque aún lo que Saúl no sabe de sí mismo, Dios se lo va a descubrir, ¿no? Dios le va a decir, mira, esto hay en tu corazón. Y sabes, cuando estás delante de Dios, Dios expone tu corazón y muchas veces no va a ser lo más bonito del mundo, ¿no? Entonces, le dice esto y en el versículo 20 del primer libro de Samuel, capítulo 9, dice que Samuel le dijo, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Entonces vemos aquí, ¿no? Dios es el que halla o el que pone para que sean halladas estas asnas y cambia la preocupación de Saúl, ¿no? Ya Dios ya actuó. Entonces, muchas veces cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, Dios es así. Ah, lo que estabas buscando era paz. Ah, lo que estabas buscando era gozo. Ah, lo que estabas buscando era que se quitara la amargura. Ah, lo que estabas buscando era que se te quitara la ansiedad. No te apures, Dios ya lo está haciendo, ¿no? Y entonces quédate, adora, come con Él y deja que Él descubra tu corazón y trabaje en tu vida. Y entonces, verso 21, Saúl le respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿No? Y aquí Saúl muestra parte de su corazón y dice, oye, pues ve quién soy yo, ¿no? O sea, soy hijo de Benjamín, la más pequeña de las tribus. Por cierto, Benjamín es una tribu que en el libro de los jueces vimos que es casi exterminada por su desobediencia a Dios y por su mal corazón, ¿no? Porque es un acto horrible el que comete una parte de la tribu de Benjamín y entonces las 11 tribus se juntan para atacarla. Entonces, vemos esto y Saúl dice, bueno, yo soy muy pequeño, mi familia es pequeña, la tribu es pequeña, ¿por qué me dices que yo voy a ser el rey? ¿No? Y entonces, verso 22, Samuel tomó a Saúl y a su criado, los metió a la sala y les dio el lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel, ¿no? Entonces, fíjate todas las cosas que Dios tenía guardadas para Saúl y Saúl ni en cuenta, ¿no? Primero, eh, el corazón de Saúl, al parecer, exteriormente se está mostrando con humildad, ¿no? Y ahí está, yo soy pequeño, mi familia es pequeña, mi tribu es pequeña, ¿cómo me vas a dar este honor? Pero cuando vayamos avanzando en la historia de Saúl, vamos a encontrar que el corazón de Saúl en realidad sí tenía estas cuestiones de humildad, pero también tenía orgullo. Y cuando Dios te lleva de la mano en tu camino con Él, muchas veces va a darte cosas para que también tu corazón sea probado. Y tú vas a decidir si obedecer a Dios o seguir con ese corazón como lo tenías antes. Y entonces Samuel le da el lugar de honor, le pone en la cabecera y no solamente eso, sino que también le da la porción del sacerdote, ¿no? La porción elegida, la más rica, se la da para que coma, ¿no? Entonces vemos, Dios tiene muy buenas cosas para todo aquel que se acerca a Él, que le escucha y que sigue su enseñanza y su guía. Lo malo es cuando tú y yo nos alejamos. Entonces, verso 25,
Cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Y aquí esta parte es pequeña, pero es bien interesante porque nunca vamos a saber de qué se habló, de qué hablaron Samuel y Saúl en el terrado. Pero, ¿sabes? Tú y yo necesitamos a un Samuel que esté hablando a nuestras vidas en el terrado. Una persona con la cual tú puedas ir y platicar de los asuntos, de las cosas que Dios tiene en tu vida, ¿no? Y entonces necesitas esa persona que tú sabes que de parte de Dios te está hablando y te está dirigiendo y enseñando y que nadie más va a saber, ¿no? Y esa parte es bien importante. Tal vez tú vas a ser el Samuel de alguien, o tal vez tú debes de tener un Samuel que te esté guiando al Señor. Ahora, si no lo tienes, búscalo, ¿no? Y para que puedas orar con esta persona, llevar lo que está pasando, pero también muchas veces es la persona que menos te imaginas, ¿no? La que menos conoces. Llega y comienza a hablarte de la Biblia y comienza a hablarte de las cosas que están pasando en tu vida y te habla con la palabra de Dios. Solo toma en cuenta esto, que su testimonio sea realmente con la palabra de Dios. Verso 26. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y le dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Saúl. Y descendieron ellos al extremo de la ciudad. Dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. ¿No? Y entonces ahora Samuel le va a declarar lo que Dios tiene para él. Y me encanta, versículo 1 del capítulo 10 del primer libro de Samuel. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? Y es la primera vez en la Biblia que vemos a un rey siendo ungido para gobernar el pueblo de Israel. Antes habían sido los jueces, eh, y esta parte es bien interesante porque vemos, la unción no la pone el pueblo, no es que el pueblo haya puesto a este rey, aunque el pueblo pidió a este rey y con estas características, es Dios el que unge a este hombre como un rey, le da gracia. Y, ¿saben? Eso es algo que tú y yo ya hemos recibido también de parte de Dios. Ya tal vez no ha venido a alguien y nos ha derramado aceites sobre nuestras cabezas, pero tú y yo ahora ya tenemos la unción de Dios para ser parte de su pueblo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2 versículo 20, el apóstol Juan le dice al pueblo, ustedes tienen la unción del Santo. Y esta parte, entonces tú y yo ya tenemos al Espíritu habitando en nosotros, al Espíritu Santo habitando en nosotros. Y ya nos ha dado su herencia a Dios a través de la obra de Cristo. Y entonces viene algo bien importante. Dios nos ha bendecido. No ha sido nuestro esfuerzo, no ha sido nuestras fuerzas, es Dios el que nos ha dado todo el bien que tenemos nosotros. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de Dios, el Padre de las luces. Y entonces lo unge. Y esta parte, imagínense, lo unge en privado. No hay más personas. De hecho, el siervo se adelantó, pero la unción de Saúl, seguramente el siervo se dio cuenta de que algo había cambiado en la vida de Saúl, a pesar de que no lo había visto cuando Samuel lo ungió. Y pasa lo mismo en nosotros, ¿sabes? Dios nos cambia cuando el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. En el caso del derramar aceite, pues el aceite brilla y se nota así, mira, estás todo aceitoso. Pero en el caso del Espíritu Santo se nota porque transforma nuestras vidas, transforma nuestro ser. Entonces, versículo 2 dice,
hoy después de que te hayas apartado de mí, y aquí esta parte es bien padre porque ahora Samuel le va a decir cosas con las cuales Saúl va a comprobar que es Dios el que le ha llamado, que es Dios el que le está ungiendo, que es Dios el que se va a encargar de todo, pero que él tiene que depender de Dios. Y ahí es donde si tú conoces la historia de Saúl, Saúl se equivoca, porque Dios le pide que dependa de él. Dios le enseña que no fue por sus aptitudes físicas, sino porque Dios lo llevó hasta ese lugar. Pero aún así, más adelante, Saúl va a dejar de depender de Dios, siempre va a buscar el favor de la gente, siempre va a buscar hacer las cosas conforme él quiere, siempre va a estar desesperado. Y son cosas que de repente a cada uno de nosotros nos pasan. Entonces, Dios a través de Samuel le dice a Saúl, ahora lo que va a pasar, ¿no? Y en el verso 2 ahora sí dice, hoy después de que te hayas apartado de mí, encontrarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por ustedes, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Primer señal. Y fíjate, no es una señal de un profeta moderno, porque un profeta moderno de repente en una iglesia puede agarrar y decir, yo soy profeta y Dios me ha revelado que aquí alguien está padeciendo de dolores, ¿no? Y en medio de una congregación de 30 personas, de 100 personas, pues probablemente alguien va a levantar la mano y va a decir, sí, yo tengo dolor, ¿no? Sino que Samuel le está dando santo y seña. ¿En dónde va a encontrar a estos hombres? ¿En qué territorio? ¿Y cuáles son las palabras que le van a decir? ¿No? Y esta señal era para que Saúl viera que Dios puede resolver los problemas que tú no puedes resolver. Saúl no pudo encontrar las asnas, pero Dios ya había dado las asnas a su familia y él entonces tenía que aprender a depender de la dirección de Dios. Verso 3 dice que, y luego de que ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel llevando uno tres cabritos, otro tres tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te han saludado te darán dos panes, los que tomarás de la mano de ellos. ¿No? Entonces, aquí vemos segunda señal y es estos hombres que salen y que se encuentran con él y que van llevando a Betel, probablemente ahí había un adoratorio a Dios en ese momento, y van llevando cabritos, pan, vino, y lo que hacen es darle panes, le van a dar panes. Y lo que Dios quería mostrarle a través de eso es que Dios puede proveer para tus necesidades, ¿no? Entonces, Saúl, desde que comió con Samuel, pues no había comido, ¿no? Y entonces eh, Dios le quiere enseñar que él puede depender de bueno, que él puede depender de que Dios supla sus necesidades. Y entonces él debe de entregar sus necesidades a Dios, llevarlas a Dios. Vamos a continuar y en el verso 5 dice que después de esto llegará al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando. Entonces, marca este versículo en tu Biblia. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. La tercer señal, ¿no? Es, tú no sabes cómo acercarte a Dios. Tú no tienes esa capacidad y no tienes la capacidad de dirigir al pueblo de Israel. Y tal vez tú te sientes así, ¿no? Muchas veces sin la capacidad de acercarte a Dios, de entregarle tus necesidades, de entregarle tus problemas. Tampoco tienes la capacidad de guiar tu vida, mucho menos la de las personas que están a tu alrededor. Pero
entonces el Espíritu viene, el Espíritu del Señor va a venir sobre ti con poder. Y tal vez tú digas, pero eso le pasó a Saúl en ese tiempo, en primer libro de Samuel. Pero en el libro de los Hechos vemos que esa promesa ya no es momentánea, porque antes el Espíritu podía venir sobre un hombre y se iba. ¿Se acuerdan de Sansón? En el libro de los jueces lo vimos, ¿no? Venía el Espíritu Santo, fortaleza, pero después se iba el Espíritu. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, Jesús habla a sus discípulos y les dice, y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿No? Y el Espíritu Santo ya está sobre nosotros y lo hemos visto en en Efesios, que el Espíritu Santo es las arras, la promesa adelantada de Dios, de que Él va a estar con nosotros todos los días. Y entonces Él nos da dirección, Él nos da sabiduría, Él nos acerca al Padre para que nosotros podamos ser transformados. Y aquellas cosas que tú no has podido transformar en tu vida, Dios las transforma. El Espíritu Santo comienza a hacer esa transformación. Fíjate que no dice que serás parchado, no dice serás enmendado, no dice, bueno, ahí serás medio arreglado. Dice, serás cambiado o mudado en otro hombre. Y es lo que Dios hace, Dios transforma, Dios nos transforma y hace algo nuevo en nosotros. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿No? Entonces, tú y yo somos llamados a eso cuando venga el Espíritu y tú y yo ya tenemos al Espíritu en nuestras vidas. Ahora, ¿qué le estaba enseñando Dios ahí a Saúl? Ya lo dijimos, a depender de Él para ser transformado y para poder servirle a Él y a otros. Y entonces Dios le da estas tres señales a través de Samuel a Saúl y dice en el verso 8, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le cambió Dios su corazón y todas estas señales acontecieron aquel día. ¿Sabes? Este cambio que Dios hace en el corazón de Saúl, probablemente tú lo has estado pidiendo para alguna persona en tu casa, en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo, ¿no? Señor, cambia su corazón. Pero si tú estás esperando cambiar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a los hermanos en la iglesia con tus fuerzas y a tu manera, nunca vas a poder. Tú no vas a cambiarlo. Pero si tú lo pones en manos de Dios, Dios transforma a la gente. Y entonces estas señales acontecen en el día y en el verso 10 dice que cuando llegaron allá, al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. O sea, habló de parte de Dios entre ellos al pueblo. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno a otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? No era nada espiritual, era guapo, pero espiritual, ¿no? Y ahora está hablándonos de parte de Dios. Y ahí se ve que el Espíritu Santo ahora mora en Saúl. Y de la misma forma, el Espíritu Santo ahora mora con nosotros en la iglesia. Y tú y yo podemos hablar de parte de Dios a la gente y tenemos que amar a la gente de parte de Dios, ¿no? Y entonces, verso 12, alguno de ahí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fueron? Y él respondió, a buscar a las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares lo que les dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las burras habían sido halladas.
mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Y vamos hoy a cerrar aquí y vamos entonces viendo, ¿no? La gente se sorprende del cambio que hay en el corazón y la vida de Saúl y todavía no saben todo lo que va a venir por delante. Y Saúl en esta ocasión está obedeciendo y está esperando a que vaya Samuel al lugar alto a ungirlo, ¿no? Y a declararlo rey. Y entonces tú y yo tenemos grandísimas promesas en el Señor, pero tú y yo tenemos que aprender a descansar en Él. Fíjate, todas las palabras que Samuel le dijo a Saúl se cumplieron. Y esta parte nos lleva a saber que toda la palabra se cumple, toda la palabra de Dios a nuestras vidas se cumple. Y tú y yo podemos descansar en eso, y tú y yo podemos decir, Señor, estoy ansioso, pero tú me llamas a depender de ti, a saber que los problemas que yo no puedo resolver, tú los resuelves, porque tú estás por sobre todas las cosas. Señor, mis necesidades, tú las puedes cubrir porque tú eres el proveedor, porque tú eres el creador de todo. Enséñame a entregarte a ti mis necesidades. Y también tú y yo sabemos que el día de hoy el Espíritu Santo habita en nuestros corazones por la fe y que a través del Espíritu Santo tú y yo hoy clamamos a Dios y podemos tener entrada al Padre y decirle confiadamente, papá, y entregarle nuestras necesidades, nuestros problemas y dejar que Él nos guíe. Pero para esto es bien importante dejar que Él te guíe. Decir, Señor, voy a obedecerte y voy a esperar y voy a oír tu voz, porque de otra forma tú vas a empezar a desconfiar y cuando menos veas, todo va a estar de cabeza. Va a ser lo que le va a pasar más adelante a Saúl. Pero por el momento, quédate con esto. Dios ha tomado a un hombre y lo ha transformado. Como Dios te tomó y te ha transformado y te sigue transformando. Y tal vez en esta ocasión alguien nos pueda escuchar y pueda saber o pueda pedirle a Dios, Señor, yo no he podido ser transformado. Transforma mi corazón. Transforma mi corazón de odio, de envidia, de engaño, de dolor, de tristeza, de amargura, mi corazón de verme solamente bien en apariencia, pero estar mal por dentro. Y Dios transforma los corazones. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.